Muy bien, pues muchas gracias, Emilio. Bueno, pues esta mesa de economía social me acompañan representantes de asociaciones representativas de entidades de la economía social. Y bueno, pues os preguntaréis qué es la economía social. Yo sí que, pues en estos foros universitarios, normalmente sí que hago referencia a que hace un par de décadas, pues probablemente yo estaría sentada ahí escuchando una charla, pero desafortunadamente la economía social sí que sé que no sería uno de los temas de debate. La economía social es un término bueno, pues acuñado fundamentalmente hacia los años 80, pero es algo que bueno, pues viene existiendo desde los albores de la economía, y la economía, pues sabéis que existe pues desde que existe la humanidad. Afortunadamente, las universidades sí que comienzan a tratar el tema de la economía social. De hecho, en la USAL, la Universidad de Salamanca, que nos acoge hoy, sí que tiene pues actividades de formación y de investigación. En 2015 desarrolló un curso específico sobre la economía social y actualmente tiene un máster sobre innovación social y economía social que desarrolla en colaboración con una entidad de Silicon Valley, de Doing Global. Con lo cual, son noticias alentadoras para la economía social el ver que desde el ámbito universitario comienza a difundirse y promocionarse la economía social. La economía social, brevemente, porque yo creo que las personas que me acompañan hoy tienen mucho más que ilustrar al respecto, es una economía de mercado, es decir, es una economía que lo que busca es crecimiento económico. Pero a la par que el crecimiento económico busca justicia y equidad, es decir, lo que pretende es poner la eficiencia económica al servicio de las necesidades sociales, que es el título de esta mesa. El movimiento de la economía social no es desdeñable, representa un 12,5% del empleo en España, un 10% del PIB, y se considera que alrededor del 43% de la población en España está relacionada de alguna manera con fórmulas de la economía social. Por definir la economía social, haremos referencia al marco jurídico. Hay una ley que regula la economía social, que es la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de economía social. Esta ley respeta la normativa específica aplicable a cada una de las familias o entidades que componen la economía social, pero lo que hace es delimitar la economía social, definir lo que es economía social a través de la enumeración o de la relación de una serie de principios comunes, de lo que llama principios orientadores, recogidos en su artículo 4, y en su artículo 5 recoge pues, las entidades que a día de hoy comparten dichos principios. Es verdad que podríamos pensar inicialmente a la lectura de la ley que estamos hablando pues, de un totum revolutum, si me permitís la expresión, de fórmulas jurídicas, actividades económicas, pero lo que da coherencia es el hilo conductor que tienen los principios orientadores en el desarrollo de la actividad de las entidades de la economía social. Esos principios orientadores, ¿qué es lo que definen? Pues otra forma de hacer empresa con respecto a las sociedades mercantiles tradicionales. Y me explico, ¿otra forma de hacer empresa? Pues bueno, los principios orientadores están hablando fundamentalmente de tres cosas. En primer lugar, la primacía de las personas y del fin social de las entidades sobre el capital. En segundo lugar, de la aplicación de los resultados en función del fin social y del trabajo aportado y no tanto del capital, es decir, cobra menos importancia el capital sobre el trabajo y sobre el fin social, sobre todo, de la entidad. Y, en tercer lugar, son entidades que tienen o promueven la solidaridad interna y con la sociedad. ¿Cómo? Pues favoreciendo la inserción laboral de colectivos especialmente desfavorecidos. También favoreciendo el desarrollo local, aprovechando los recursos endógenos de un territorio, fijando población en ese territorio y no deslocalizándose de ese territorio, es decir, creando y generando riqueza en un territorio concreto. Hecha esta introducción, sí que me gustaría, y expuestos los principios, pues ya que estoy acompañada pues del tejido asociativo de entidades de la economía social, que nos ilustren estos principios orientadores. Por un lado, aquí tengo a Amparo, que es directora de Owen, en representación de las cooperativas de trabajo asociado en Castilla y León. También tengo a Rafael Pascual,
que es director económico financiero de AEMTA, en representación de las sociedades laborales, y a Pablo Sánchez, que es presidente de FEACEM Castilla y León, en representación de los Centros Especiales de Empleo. Hemos hablado, en primer lugar, de la participación democrática, es decir, de cómo estamos promocionando fórmulas en las que los trabajadores participen en la propiedad de la empresa. La toma de decisiones democráticas en función del trabajo aportado y no tanto del capital. Y aquí tiene un reflejo importante en las fórmulas jurídicas de cooperativas y de sociedades laborales. Nos alejamos un poco de la dicotomía trabajador-empresario, más propio de lo que puede llegar a ser un conflicto industrial, y nos acercamos a fórmulas donde hay una participación democrática de los trabajadores y socios en la empresa. Sí me gustaría, Amparo, Rafael, si me podéis ilustrarnos de qué manera estas entidades, cooperativas y sociedades laborales encarnan este principio de participación democrática de la economía social. ¿Empiezo yo? Sí, fenomenal. Gracias, Amparo. Gracias, directora. Buenos días a todos y muchas gracias por darnos la oportunidad de poder mostraros que la cooperativa es una forma de emprendimiento y que tiene unas posibilidades impresionantes en este mundo tan cambiante que hay. La introducción de la directora nos ha dicho lo que es economía social. La figura mayoritaria y de peso específico en el Producto Interior Bruto y el número de trabajadores que tiene dentro del bloque de empresas y modelos jurídicos que hay en la economía social, el cooperativismo es el más significativo, el más grande. El nombre de cooperativas lo habéis visto y lo conocemos todos porque en nuestro territorio, en Castilla y León, está bien asentado. En este módulo de Hub que estamos, hablar de emprendimiento es la figura más a utilizar es cooperativa de trabajo asociado. El modelo de cooperativa de trabajo asociado cumple con los principios y valores cooperativos que están establecidos en la Ley de Cooperativas de Castilla y León, y uno de los principios es el principio democrático, que es el que me pregunta esta mesa. El principio democrático está encardinado con lo que es una persona, un voto. Si en la economía social el objetivo es que la persona está en el centro, en el proyecto empresarial, un proyecto empresarial viable, eficaz y que tiene que responder al mercado, porque si no desaparece, si la empresa no es viable, no estamos hablando de empresa, que sea la persona la que está en el centro, es el principio que se tiene que cumplir porque tiene instrumentos para que ese sea cumplido. Y es cumplido porque la cooperativa controla con unos instrumentos como son que la asamblea es la que decide y gestiona todo lo que pasa en esa empresa cooperativa. Entonces, el principio democrático es regulado en la ley de esa cooperativa, en sus estatutos, en la asamblea, y se rige porque un hombre, un voto, es el principio que se tiene que seguir, porque si no dejamos de tener cooperativa. Es decir, es una figura que puede constatar en un dato que el principio lo cumple, aparte de los otros 7 principios cooperativos, porque si no dejaría de ser una entidad. En comparación con lo que decimos que es responsabilidad social corporativa, que tienen que tener el resto de las entidades y las empresas de economía social y las cooperativas de trabajo tienen que demostrar que la gestión, la participación y la inclusión de los trabajadores en la empresa forma parte de su DNI porque es un principio rector. La asamblea la forman todos los socios, la toma de decisión la toman todos los socios. No podemos decir que la propiedad es la que gestiona porque es que los propietarios son los trabajadores. Y esta doble versión hace que sea una empresa y una entidad para el emprendimiento totalmente innovadora. Innovadora para los retos que ponen porque los propietarios son los que deciden, porque son los socios y que son los trabajadores y tendrán que decidir, pues, el bien para esa sociedad en la que están, el trabajo digno, el trabajo estable, el trabajo compatible con su vida personal y profesional, que es lo que tiene que hacer. Entonces, este modelo es el que invitamos a que todos los actores de futuro lo conozcáis, que desde luego todos los centros formativos tengan que esto es una opción
para que sean los criterios que puedan barajar cuando un proyecto está en estudio, el que la fórmula de cooperativa de trabajo asociado pueda ser una alternativa para aquellos protagonistas que participen de esos principios y valores, los principios de democracia, los principios de participación en todo lo que es el territorio, porque tienen que dar dotaciones para educación y formación, porque son empresas que no se deslocalizan, porque son empresas que la primacía es la persona y ante una situación de crisis son las que son capaces de reciclarse y de cambiar de actividad y de reinventarse. Han demostrado en la situación de la crisis del COVID-19 que nuestras cooperativas agroalimentarias, nuestras cooperativas de servicios sociosanitarios son las que han aguantado en mejores condiciones porque respondían a necesidades sociales y el grupo estaba comprometido con esos principios. ¿Cómo voy de tiempo? Pues yo creo que ya, porque estás apuntando a un tema, Amparo, que luego sí que me gustaría preguntarte, porque la cooperativa es una fórmula muy interesante para el emprendimiento, inicialmente. Y luego sí que me gustaría tratar contigo ese tema, pero antes querría ver, en el caso de las sociedades laborales, esa participación democrática, ¿cómo se materializa? ¿Cómo se encarna ese principio de la economía social? Gracias, directora. Buenos días, en primer lugar, a todos los asistentes a esta mesa redonda. Agradecer, en primer lugar, en nombre de la Organización Empresarial de Sociedades Laborales de Castilla y León, la invitación a este evento, dándonos, evidentemente, la voz para poder difundir y fomentar el modelo empresarial de la sociedad laboral. Cuando hablamos de participación democrática en el ámbito empresarial, estamos hablando precisamente de sociedades laborales. La sociedad laboral es un modelo de empresa, una manera de hacer empresa, es una forma jurídica dentro del ámbito mercantil que precisamente su característica principal es, y diferenciadora de otros modelos empresariales, es que la mayor parte del capital social está en manos de los trabajadores. Es decir, más del 50% del capital social tienen que estar en manos de los socios que a su vez trabajan en esta empresa. Tal y como recoge la Ley 44/2015 de sociedades laborales. Por lo tanto, ¿qué sucede en las sociedades laborales? Pues que estamos incorporando a los trabajadores en la toma de decisiones dentro de la empresa. Este hecho evidencia su carácter diferenciador con el modelo convencional de hacer empresa y coloca al trabajador en el centro de la actividad empresarial. ¿Qué ocurre cuando los trabajadores participan en la toma de decisiones de las empresas? Que hay otros aspectos que empiezan a tomar relevancia dentro de las empresas más allá de la obtención de beneficios, como pueden ser adaptación de puestos de trabajo a necesidades concretas de las personas, mejoras en los procesos de producción, esa famosa conciliación de la que todos hablamos entre la vida laboral y la vida personal, vinculación con el entorno en el que estas empresas desarrollan su actividad empresarial. En definitiva, las sociedades laborales, el proyecto empresarial pasa a convertirse en un proyecto de vida y todo ello a través de la participación democrática de los trabajadores, tanto en el poder de decisión dentro de las empresas como en el capital social de las empresas. Muchas gracias, Rafael. Me quedo con un aspecto que has comentado, que es la adaptación de puestos de trabajo a las necesidades de las personas, porque es una magnífica introducción a mi compañero Pablo Sánchez, en representación de los centros especiales de empleo. También hago referencia a uno de los principios de la economía social, que es la promoción de la solidaridad interna con la sociedad, donde hablamos especialmente de la promoción de la inserción de colectivos especialmente desfavorecidos. Los centros especiales de empleo, bueno, pues su encomienda de promover la inserción laboral de personas con discapacidad, ¿cómo encarnan este principio, esta solidaridad interna y con la sociedad? Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, agradecer a CILHAB y a la dirección la invitación para participar. La verdad es que es un verdadero placer
estar aquí por dos motivos. El primero, por volver a la universidad. La verdad es que rememora unos tiempos muy interesantes. Y, en segundo lugar, porque en ocasiones desde nuestro sector de la economía social y de los centros especiales de empleo damos bastantes charlas, conferencias, pero a veces las damos a quienes ya están convencidos, es decir, a quienes ya nos conocen. Hay un tema algo endógeno, entonces es muy interesante poder abrir este tipo de charlas a otras personas y a otras realidades. Bien, efectivamente, los centros especiales de empleo creemos que tenemos un papel clave en lo que es la incorporación al mercado laboral de colectivos en riesgo de exclusión social, ¿no? Como es el de las personas con discapacidad. Un breve detalle para que conozcáis: un centro especial de empleo, o como puede que dentro de no mucho se llamen empresas sociales de inserción laboral, no es otra cosa que una empresa normalizada que opera en el mercado, que simplemente tiene que acreditar que el 70% de sus trabajadores sean personas con discapacidad. Hay un registro de centros especiales de empleo que acredita precisamente esa realidad, y lo que permite es acreditar que tiene ese papel de empresa que fomenta lo que es la inserción de un colectivo desfavorecido, como es el de las personas con discapacidad. Pero dentro de estas personas con discapacidad hay que destacar una cuestión, y es que hay un grupo que son las personas de difícil empleabilidad, que precisamente, bueno, pues es muy complejo que puedan tener otras oportunidades de empleo que no sean las oportunidades que les pueden dar los centros especiales de empleo. Es decir, una persona con discapacidad, todos conocemos, todos sabemos, que con un apoyo concreto y adaptación al puesto en la empresa normalizada puede tener muchas posibilidades de acceder a este tipo de empleo. Sin embargo, hay otras personas, que son estas que comento, de difícil empleabilidad, que concretamente son discapacidad intelectual, enfermedad mental y discapacidad física de más de un 66%, que, bueno, pues tienen muchas dificultades de acceder a un mercado ordinario. Y ese es uno de los fines que tienen los centros especiales de empleo de iniciativa social. Iniciativa social porque quien está detrás de la promoción de este tipo de centros especiales de empleo son asociaciones, fundaciones, entidades del tercer sector, que entienden que la parte de la empleabilidad de las personas y de tener un empleo es clave absolutamente para que puedan recuperar sus proyectos de vida. Y en ese sentido son empresas normalizadas cuyos beneficios, que siempre que haya beneficios, que es en la mayoría de las ocasiones, se reinvierten en los fines de la fundación o asociación que ha creado este centro especial de empleo. Entonces, vamos, creemos que dentro de estos principios rectores, los centros especiales de empleo de iniciativa social tienen un papel claro en lo que es la cohesión social, la inclusión de personas en riesgo de exclusión social y, por supuesto, otro tema muy importante que es el desarrollo local. Son entidades que están localizadas en el territorio, es decir, contratan a las personas con discapacidad del pueblo, de la ciudad, donde estén ubicadas, y eso es muy importante para fijar población y para mantener ese vínculo entre inclusión social, inclusión laboral y territorio, que nos parece muy importante. Muchas gracias, Pablo. Me quedo con ese proyecto de vida que yo creo que hemos visto, porque también define mucho las empresas de la economía social, y ese proyecto de vida que muchas veces, como bien comentas, pues necesita desarrollarse en zona rural. En zona rural, pues que necesita de determinados servicios para evitar ese éxodo de población que en muchos territorios rurales estamos viendo. Y ahí la economía social tiene mucho que decir. De hecho, uno de los principios orientadores a los que nos referíamos en esa promoción o ese compromiso con la sociedad es el desarrollo local. Es decir, estamos hablando de empresas que no se deslocalizan, empresas que se comprometen con un territorio, que crean empleo en ese territorio, que aprovechan los recursos de dicho territorio y que están contribuyendo a evitar la despoblación y el éxodo rural. Aquí me gustaría ver, en este caso, Rafael, las sociedades laborales, ¿cómo contribuyen en vuestro caso? Si nos puedes dar algún ejemplo, nos puedes explicar cómo se contribuye a fijar población en el medio rural o a prevenir el éxodo en pequeños núcleos de población. Bien, para ello no podemos dejar de focalizar en esa característica principal de las sociedades laborales en la que la mayor parte del capital social está en manos de los trabajadores. Supongamos, con un poco de imaginación, que todos los que estamos hoy presentes en esta sala fuéramos trabajadores de una sociedad laboral constituida en el 2020 y que nos hemos reunido hoy todos los trabajadores
para analizar un poco la situación financiera de nuestra sociedad laboral. Vamos a imaginarnos también que nos dedicamos a la fabricación de piezas microchips para la automoción. Nos hemos reunido hoy aquí porque, bueno, pues queremos mantener una reunión para ver cómo ha ido nuestra empresa a lo largo del 2020, 2021 y 2022. Los datos económicos arrojan que en el 2020 hemos ganado 300.000 euros, en el 2021 200.000 euros y en el 2022 hemos ganado 150.000 euros. Sería inimaginable plantearnos aquí, todos los socios trabajadores de la empresa, que podríamos llevarnos la producción a Polonia, porque allí en Polonia resulta que los costes salariales son inferiores a los que tenemos en España y que así podríamos reducir los costes empresariales y, por lo tanto, obtener un mayor beneficio. Ocurre en la empresa convencional. En las sociedades laborales eso sería impensable. Estaríamos hablando de irnos a trabajar todos nosotros a Polonia para ganar menos dinero, para obtener un mayor beneficio. Entonces, es prácticamente imposible que las sociedades laborales, bajo esta forma jurídica, estén pensando en producir en otros sitios. Si nos vamos a empresas más pequeñitas, donde hay 2 o 3 trabajadores que han montado su empresa en el medio rural porque al final prestan unos servicios o detectan unas necesidades de atención a personas mayores, ofreciéndoles servicios de limpieza o de comida y demás, esas personas en ningún momento, esos trabajadores en ningún momento están pensando en irse a otra región. Viven en sus zonas, las zonas que ellos han elegido, y lo que intentarán será mejorar sus servicios, intentar también obtener más beneficios, pero siempre en esa zona en la que se han creado y en la que desarrollan su actividad económica. Y llegar a la zona rural, a veces, bueno, pues es complejo, ¿no? Y ahí encontramos, pienso, una sinergia importante que puede obtener la economía social, que es la innovación. La innovación, vemos que abre una ventana de oportunidad pues, para llegar a zonas remotas, a pequeños núcleos rurales, y puede dar respuesta pues, a problemas para los que a día de hoy no hay solución. La innovación social es especialmente importante porque la innovación social pues, nos puede ayudar a desarrollar las capacidades de las personas y a dar soluciones pues, a problemas colectivos, ¿no? En este caso, yo creo que los centros especiales de empleo tenéis una experiencia interesante en lo que respecta a la innovación social, con respecto a dar respuesta a necesidades de colectivos especialmente desfavorecidos en el mercado laboral y para poder promocionar sus capacidades. ¿Qué tipo de experiencias nos puedes comentar al respecto, Pablo? Sí, la verdad es que la cuestión de la innovación es algo que yo creo que es absolutamente clave y que está ya ubicado de forma transversal en los centros especiales de empleo de iniciativa social y en sus entidades matrices, ¿no? En fundaciones y asociaciones. Yo creo que podríamos hablar de innovación en 3 aspectos, centrado en los centros especiales de empleo, pero que yo creo que también es transversal a otras figuras de la economía social. Por un lado está en la innovación en la adaptación de los puestos de trabajo. Cuando una persona con discapacidad, en ocasiones discapacidad física, accede a un centro especial de empleo, hay que trabajar utilizando la tecnología adecuada para poder adaptar el puesto y que no exista ninguna barrera para que pueda desarrollar su puesto de trabajo, ¿no? En segundo lugar, innovación, que yo creo que es transversal a todo el tejido empresarial, la búsqueda constante de nuevos yacimientos de empleo. Los centros especiales de empleo estamos alejándonos de las formas tradicionales quizás de empleo históricas de estos centros, como limpieza, jardinería, y lo que tenemos es que entrar en nichos de mercado y evaluar bien los nuevos yacimientos de empleo que ahora mismo nos ofrece la sociedad, como pueden ser tema medioambiental, agroforestal, agricultura ecológica, todo el tema de los servicios de proximidad, de atención a personas dependientes, es decir, innovar en cuanto a la forma de hacer las cosas, de buscar ese mercado y tener en cuenta claramente cómo, bueno, pues todos los estudios hablan de que en 40 años el 60% de los empleos que conocemos hoy en día no van a existir. Entonces nos tenemos que adaptar a las nuevas realidades. Y en tercer lugar, creo que se está permeando bastante lo que es la figura de la innovación abierta en el marco de los centros especiales de empleo. Empezamos a no entender
la forma de hacer las cosas sin cooperar y abrir nuestras puertas a otros centros especiales de empleo o a otro tejido empresarial o asociativo para en realidad aprovecharnos nosotros y que se aprovechen otros del conocimiento que se genera en estos centros especiales de empleo. Muchas gracias, Pablo. Un poco, pues como CILHub, ¿no? Nos gusta el término zapatero a tus zapatos y podemos innovar conjuntamente, cada cual en su ámbito de especialización, pues más rica será dicha innovación. Sé que nos queda muy poco tiempo, pero sí que querría ver con Amparo, puesto que estamos en una jornada enfocada a jóvenes universitarios, jóvenes, esperamos, futuros emprendedores, emprendedores que se quedarán en Castilla y León, que es lo que necesita esta tierra. Hay un dato alentador del informe global de emprendimiento de Castilla y León que dice que de la población de entre 18 y 24 años, estamos hablando de jóvenes, un 20% se consideran futuros emprendedores. Es un dato, bueno, pues alentador y que esperemos que se materialice. Pero luego vemos, por otro lado, en el DIRCE, que es el registro de empresas activas en Castilla y León, que el 95,5% son sociedades mercantiles, es decir, cooperativas. Hay un 0,5% en el DIRCE, creo que son alrededor de 900 cooperativas. Bueno, desde la Dirección General de Economía Social sí que tenemos conocimiento que las cooperativas son una fórmula muy adecuada para empezar a emprender. De hecho, son unas fórmulas que están apoyadas precisamente por este papel social que tienen, por este papel de no deslocalizarse, están apoyadas con determinadas ayudas, fiscalmente tienen un tratamiento favorable. Entonces, no entendemos si bien por un desconocimiento o por qué motivo los jóvenes no optan por este tipo de fórmulas. Sí me gustaría, Amparo, aprovechar que hoy estás aquí un poco para comentar la fórmula cooperativa, cuándo resulta más idónea a la hora de emprender y qué ventajas tiene tanto para el socio como para la sociedad en su conjunto. Gracias, Emma. Sí, está. Sí, lo venimos diciendo en esta mesa. El gran problema que nosotros creemos es que no se conoce, no se prescribe. Entonces, ¿cómo podemos invitar a los jóvenes emprendedores y a los universitarios que estáis aquí y a los futuros emprendedores el que conozcáis que es una alternativa que tenéis que barajar con esas posibilidades? Es un modelo distinto al mercantil, pero entonces tiene que responder a los principios y valores con los que cada uno quiera y esté. Trabajar con quien quiero, como quiero y cuando quiero, con las condiciones que nosotros nos dictemos, es la primera cuestionamiento que tiene que tener el grupo para poder decir que se acerca a una cooperativa. ¿Por qué podemos prescribir la cooperativa y qué es las facilidades que tenemos? Pues veréis, el ordenamiento mercantil de las figuras jurídicas más habituales tiene la estructura para seguir todos los pasos que tienen, pues, digamos, una burocracia mucho más lenta o que puede entorpecer más. En nuestra comunidad autónoma, la Ley de Cooperativas de Castilla y León, para constituir una cooperativa, pues tiene un registro de cooperativas que es gratis, primera cuestión, unas facilidades de unos modelos para que el grupo se cuestione y se presente a la ley suya, la ley que se va a hacer, que son los estatutos que se facilita para que el grupo sepa bien derechos, obligaciones, en qué situación es la que voy a estar. Y tenemos a nivel nacional unas condiciones de una fiscalidad especial para ese proyecto empresarial que tenemos nosotros. Ahora se está renovando y está modificándose la ley fiscal de cooperativas. Y tenemos unas ayudas específicas al emprendimiento en cooperativa. Las ayudas específicas son, por cada socio cooperativista que cree su propio puesto de trabajo, tenemos unas ayudas que vienen estando en un módulo de 10.000 euros en cada proyecto y se puede ir incrementando según unas condiciones particulares que puedan tener esos socios. Y luego hay una ayuda específica a la inversión de un 50% a las necesidades de inversión que tenga ese proyecto, así como pueden haber unas ayudas técnicas, ¿vale? Eso es muy importante para un emprendedor, porque empieza con una situación que no tiene a lo mejor otras posibilidades y son ayudas que pueden ser rápidas, luego, tenemos la posibilidad de que ese grupo de cooperativistas y de futuros cooperativistas capitalice las prestaciones de desempleo para aportar recursos a su proyecto, que es otra ayuda
de financiación, porque el gran problema de un proyecto siempre es ayuda financiera. Y el segundo gran problema que tenemos que solventar es la prescripción de que este es un modelo que puede ser útil a un proyecto empresarial que empieza y que tenemos que acompañar, tutorizar, ayudar en toda esa situación, y necesitamos tener estructuras organizativas que ayuden y tutoricen y hagan todo el acompañamiento para el lanzamiento de esa nueva empresa. Y para eso necesitamos que nuestra organización nos dé ayuda y nos mantenga para poder ayudar a los posibles futuros cooperativistas. Así que, jóvenes y emprendedores, os invito a que penséis que la cooperativa de trabajo asociado puede ser una situación que solucione vuestro problema de ir al futuro con una empresa que os dé un trabajo que os guste, que sea digno y que tenga permanencia, con todas las condiciones de hacer por nuestro territorio el que sea el asentamiento de los jóvenes, como decía. Son bastantes ventajas. Muchas gracias. Gracias, Amparo. Pues como vamos bastante justitos de tiempo, nada, pues la conclusión es que os animéis a aprender más sobre economía social, y quien tenga previsto emprender, pues que investigue sobre este tipo de modelos, y a vuestra disposición estamos para apoyaros en esos pasos iniciales, tanto desde el proyecto como desde la Junta de Castilla y León y desde el tejido asociativo de las propias entidades de economía social. Muchas gracias.